Volvió a encenderse el debate respecto de cómo se nombra en Chile a los jueces, a los magistrados de las Cortes de Apelaciones y en particular a los jueces de la Corte Suprema. Esto a raíz del caso Hermosilla, de las filtraciones que se han conocido, las investigaciones del teléfono del abogado Luis Hermosilla y de las referencias que se encontró allí respecto de comunicaciones, influencias, posibles injerencias de este abogado, destacado en la plaza, como se suele decir, en la proposición de nombres, en el lobby en favor de nombres, en comunicaciones y que pudieran haber tenido alguna influencia en cómo se designan. Recordemos que hay un mecanismo de designación compuesto en Chile, donde de los mismos tribunales, del mismo Poder Judicial, le emanan ternas o quinas según los tribunales de los que estemos hablando. Hay proposiciones para la Corte Suprema que hace el presidente, al Senado, por quórums supramayoritarios, se tienen que aprobar esos nombres, así que hay varios filtros de todos modos, pero eso no lleva a desconocer que puede haber influencias que no se consideran debidas. Ahí está el debate, esto se ha conversado ya muchas veces, Paula, a propósito de las discusiones constitucionales o en otras oportunidades a raíz de nombramientos que han hecho noticia, que han sido conflictuados, que han sido tortuosos incluso para que sean aprobados en el Parlamento. Siempre se discuten estas cosas. Claro, porque también opera, y eso hay que decirlo, la lógica del cuoteo, ¿no? Claro, normalmente, claro, se van produciendo equilibrios, claro, traslapados en el tiempo. Digámosle. Claro, que esa es la forma bonita de llamarlo, la forma fea es cuoteo. En que este es para ti, el próximo es para mí. Exacto. Y así se van repartiendo las fuerzas políticas. Fue más afín a ti, este nombramiento, este cupo que se llenó fue más afín a cierto sector y el otro, y eso va en la negociación política porque es efectivamente 2/3 del Senado el que tiene que aprobar ese nombre que propone el presidente de la República. Paulina García ha cubierto el debate en este nuevo capítulo que está viviendo, porque el tema no es nuevo, y nos cuenta en qué va. Paulina, buenos días. Hola, Paulina. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, efectivamente, La Moneda ayer partió la semana con una nueva arista respecto del caso filtraciones, ahora con el foco puesto en el Poder Judicial y estos nombramientos de los ministros de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones que habrían recibido el apoyo del abogado Luis Hermosilla. De hecho, todo esto ocurre con una publicación que revela CIPER, donde el abogado Hermosilla habría empujado la llegada de Jean-Pierre Matus a la Corte Suprema y también de Antonio Ulloa a la Corte de Apelaciones. Y fue en este escenario es que ayer el gobierno tuvo que finalmente responder a cómo se va a garantizar finalmente la transparencia en los procesos de nombramiento del Poder Judicial, en línea con lo que ustedes comentaban. Ayer el debate estuvo centrado en propuestas para poder cambiar el sistema de nombramientos, no solamente de los ministros del Poder Judicial, sino que también, por ejemplo, ayer se abría el debate sobre cuándo van a haber cambios notorios al sistema de notarios. Fue en ese contexto que se le preguntó ayer a la ministra Camila Vallejo respecto a los cambios al sistema de nombramiento de jueces. Ella no descartó una modificación al sistema de modificación y designación de jueces para evitar finalmente, ella decía, el tráfico de influencias, y la ministra Camila Vallejo también señalaba que estos chats que se filtraron del celular del abogado Luis Hermosilla con algunos jueces constituyen un hecho sumamente grave y que la Corte Suprema en este caso debe pronunciarse. Probablemente eso ocurra hoy día, pero La Moneda está a la espera de ese pronunciamiento para ver qué acciones podría tomar al respecto. Vamos a escuchar a la vocera de gobierno Camila Vallejo. Es un tema que es de especial preocupación, ¿no? Porque esto que se ha señalado a través de un medio de comunicación, de periodismo de investigación, es sumamente grave. Y esperamos, obviamente, que se vaya a esclarecer en el avance de las investigaciones. Entonces, aquí hay que tener una discusión mucho más amplia, que no es solamente normativa, sino de conducta, de ética, y que tiene que estar considerada, obviamente, las figuras penales, ¿no? Para evitarlo. En eso nosotros siempre disponibles, lo hicimos con el caso Convenio, una agenda legislativa robusta para usar estas experiencias como forma de mejora. Ya, ahí tú decías antes de escuchar a la ministra Paulina que se espera para hoy un pronunciamiento de la Corte Suprema, una Corte Suprema que evidentemente se pone en alerta ante estas filtraciones, el conocimiento y el reconocimiento de estos vínculos y conversaciones de estos dos ministros de Corte con Luis Hermosilla. ¿Qué va a pasar con esos dos ministros? ¿Cuál va a ser el corte que va a hacer la Corte Suprema? Lo que se ha dicho en las últimas horas es que al menos una defensa gremial aquí no va a haber, y eso, Mauricio, Paulina, parece más o menos obvio en un escenario donde estas cosas están recién destapándose, ¿no? No hay
posibilidad de dimensionar todavía el alcance que puede tener la revisión del celular de Luis Hermosilla en el Poder Judicial, en otros poderes del Estado y en otras áreas de la política y de la sociedad en Chile. Por ahí iría el pronunciamiento de la Suprema, ¿no? Sí, la verdad es que hoy día podrían darse dos situaciones. De hecho, ayer el ministro Cordero lo aclaraba finalmente qué es lo que puede ocurrir después de que se revelaran estos chats del abogado Luis Hermosilla. El ministro Cordero nos decía, pueden darse dos situaciones. Uno, que sean comunicaciones impropias las que emanen o las que puedan verse reflejadas en estos chats del abogado Hermosilla, o además de estas comunicaciones impropias, puede que en ellas haya la posibilidad de que se constituya un delito. Hay que ver si estos dos jueces mencionados anteriormente actuaron en beneficio propio o de terceros ya estando en el cargo. Y eso todavía no se sabe, porque lo que se sabe son los WhatsApp que existen entre Luis Hermosilla y estos dos ministros, Jean-Pierre Matus y Antonio Ulloa, pero no se sabe si en estos chats ellos hicieron finalmente un uso indebido de estas comunicaciones para el beneficio propio o de un tercero. Eso va a ser muy importante, estar atentos a lo que pueda decir la Corte Suprema. Ayer no hubo pronunciamiento formal respecto a este tema del máximo tribunal del país, pero fue uno de los puntos que se estuvo discutiendo en uno de los plenos que se realizó el día de ayer en la Corte Suprema, estos chats del abogado Luis Hermosilla con estos jueces. Así que, por ende, hoy día por ahí iría, en este caso, lo que podría decir la Corte Suprema. Se podría inclinar por uno de los dos escenarios, si lo va a calificar como comunicaciones impropias, o va a decidir tomar alguna acción concreta en respecto a estos dos jueces si es que se llega a comprobar que en estos chats hubo un beneficio propio o un beneficio para un tercero, ellos ya estando en el cargo. De este tema ayer conversamos con Lamberto Cisternas, exministro de la Corte Suprema, en conversación con La Prueba de ADN, para referirse al caso Hermosilla y su análisis un poco más político. Y ahí Lamberto Cisternas, por ejemplo, decía en La Prueba de ADN que le había impactado mucho todas estas informaciones que se conocían del abogado Hermosilla, porque él tenía un buen concepto de este abogado, una buena percepción, y que le generó bastante sorpresa que se haya visto involucrado con estos chats, con estos dos jueces. También decía Lamberto Cisternas sobre la conversación un poco más de fondo, sobre el cambio del sistema de nombramientos de notarios. Él decía que desde el 2014 que la Corte Suprema viene manifestando distintas propuestas para modificar este sistema de nombramientos de jueces, pero que no hay un sistema que sea perfecto, ya que un nuevo sistema que se pueda crear también nuevamente puede terminar politizándose. Las razones aquí las explica Lamberto Cisternas. La Corte recibió esta propuesta, me refiero a la Corte Suprema, y la Corte Suprema respondió haciendo una propuesta incluso más amplia. Entonces, disposición a que se cambie ha existido. La piedra de tope, yo creo que en definitiva está en la oportunidad política. Ese órgano también puede ser permeable a recomendaciones, influencias, etcétera. A lo mejor disminuimos, pero se sabe de algunos órganos de otros países que han sido bastante más permeados por la cuestión política. Tal cual, este es un argumento que se ha dado varias veces y en el pasado también, Paulina, cuando se plantea, por ejemplo, que en vez de tener el mecanismo que tenemos en Chile, en que la Corte Suprema misma propone quinas, 5 nombres de entre magistrados de cortes de apelaciones normalmente para que integren el máximo tribunal del país, de esos nombres el presidente de la República elige uno como propuesta que tiene que aprobar por 2/3 de sus miembros en ejercicio el Senado, en sesión permanente. Está lleno de exigencias esto. Puede ser tanto mejor mantener ese sistema que generar, por ejemplo, un mecanismo alternativo con una suerte de Consejo Superior de Justicia o Consejo de la Magistratura, que como en otros países sea el que nombra a los jueces. ¿Qué marca la diferencia? ¿Por qué ese Consejo de la Magistratura no va a poder ser influenciable también por Luises Hermosillas del futuro? ¿Qué impide que haya comunicaciones? La gente se comunica libremente en un país democrático, puede establecer contactos con quien quiera, puede enviar cartas, pedir
mentir no hay engaño, esas influencias siempre se pueden dar. El punto está en los receptores de las mismas y cómo las administran, cómo las manejan. Los mismos senadores, se ha dicho, por ejemplo, para los nombramientos de fiscal nacional, lo mismo para los nombramientos de los consejeros del Banco Central o de otros organismos colegiados. En el caso del fiscal nacional ha sido súper conflictivo. Conocemos cuán contaminado estuvo, por ejemplo, el nombramiento en su minuto de Jorge Abbott por las reuniones que había tenido en la previa, en la casa del senador Girardi, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ahí también, pues. Pero ¿cuál es el mecanismo alternativo? ¿Un consejo que se supone que tiene que estar aislado del mundo para hacer estos nombramientos? ¿Que acaso no va a poder, por una cuestión de qué tipo? ¿Porque lo vamos a poner en una isla incomunicada? ¿No van a poder recibir injerencias? Es re difícil plantearlo en esos términos. Entonces, habría que ponderar bien qué da mejores garantías, dónde se resguarda mejor la independencia para las designaciones, dónde se resguarda mejor que se privilegie el mérito y no esas influencias indebidas. No, y ahí pero esas pueden existir en cualquier tipo de organismo. Y la lógica de no legislar, por decirlo de alguna manera, en caliente, ¿no? Lo que Además, termina pasándonos, claro, como con algunas leyes con nombre, que tenemos varias en nuestra historia reciente, porque claro, en el calor de lo que está sucediendo, en el calor de la polémica, en el alcance que esto pueda llegar a tener, la tentación a legislar rápidamente es muy grande, ¿no? Es muy grande, y lo que planteas tú, Mauricio, bueno, ¿cuál es el mecanismo mejor? ¿Hay hoy día uno mejor? Lo que se planteaba en los procesos constitucionales es mejor de lo que hay, da más garantías en un escenario, o para evitar un escenario como el que hoy día enfrentamos a propósito de las filtraciones de Hermosilla, también es un tema, digamos. Mal que mal, el mecanismo que tenemos es bastante transparente. Se conocen los nombres de los 5 ministros que propone la Suprema, sabemos que entre ellos va a elegir el presidente, cuando el presidente elige sabemos cuál es el nombre, no, claro, se ventila ese nombre, se debate en el Senado, conocemos quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra. Además, la lógica de sacar a los políticos de la ecuación para evitar la politización no necesariamente da buenos resultados, digamos, no necesariamente da los resultados esperados, digamos. O sea. Para poner un poquito la pelota en el piso. Ahora hay otro flanco que, en vinculación con el caso Hermosilla y sus coletazos, Paulina, ayer hizo noticia también, porque asumió ya oficialmente, fue investido, como se dijo, el nuevo director general de la Policía de Investigaciones, y ahí se acusó bien fuerte el golpe del daño que hizo el episodio Muñoz, así como anteriormente el episodio Espinosa, en la misma imagen institucional, en la moral de los funcionarios de la PDI, y hubo respuesta frente a eso de la autoridad y del mismo nuevo director. Sí, la verdad es que, bueno, el caso de Sergio Muñoz ayer quedó reflejado en esta encuesta CADEM, donde se revela una baja importante en la aprobación ciudadana hacia la Policía de Investigaciones, que bajan 26 puntos prácticamente su aprobación ciudadana según la última encuesta CADEM, algo que no ocurría hace prácticamente una década, y ese dato generó, por supuesto, harta sorpresa en las mismas filas de la Policía de Investigaciones, y de hecho ayer el nuevo director de la PDI, Eduardo Serna, apuntó su discurso a eso, ¿no? A decir que los delitos cometidos al interior de nuestras filas, decía, no tienen ni tendrán ninguna cabida, haciéndose cargo un poco de esta institución que recibe fuertemente golpeada por lo que muestra la encuesta CADEM y por la situación de Sergio Muñoz y de Héctor Espinosa, que complican un poco la imagen o el daño finalmente que han causado la imagen de la PDI. Ese tema ayer fue uno de los temas también comentados en el comité político. De hecho, hablamos con la senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Ella dijo que estos datos también se tienen que mirar con mucha atención. No está bien que la policía tenga ese nivel de descrédito ciudadano, que eso se tiene que recuperar. Y respecto al debate sobre el cambio del sistema de nombramiento de jueces, Paulina Bodanovich decía que esta discusión puede darse, pero en el largo plazo, porque actualmente no hay ningún sistema que sea perfecto y eso va a demorar mucho tiempo y vamos a perder el foco de las prioridades ciudadanas. También hablaba el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Él comentaba que debe justamente avanzarse lo más rápido posible en un nuevo órgano para que se pueda despolitizar este tema. La verdad es que el nombramiento de los jueces es algo que se ha analizado por muchos años, se ha criticado, pero que no se ha avanzado en cambios porque no hay ningún sistema perfecto en el nombramiento de jueces.
Por lo tanto, son discusiones que habrá que darlas, pero con tranquilidad, no en la coyuntura, porque lo peor es legislar sobre un problema pensando que con eso se va a arreglar el tema. Aquí tenemos un problema de corrupción. Tenemos que hacer todo lo posible para despolitizar el nombramiento de los jueces y por velar por la capacidad técnica de los jueces, porque precisamente lo que no puede ocurrir es que al final personas por tener más o menos cercanía puedan tener mayor capacidad de llegar a un cargo. Bueno, y hoy día varias actividades en La Moneda relacionadas con la seguridad pública. Ahora a las 7:45 el presidente Boric va a estar promulgando la ley de ciberseguridad en Palacio. Luego a las 8:30 de la mañana va a estar encabezando el gabinete Proseguridad, y muy atentos a lo que pueda decir la Corte Suprema, que va a entregar su pronunciamiento respecto a estos vínculos del abogado Hermosilla con los dos jueces Jean-Pierre Matus y Antonio Ulloa. Por cierto, nos quedamos mirando eso atentamente. Gracias, Paulina. Buen día. Oye, solo apuntar, Mauricio, que en el fragor de lo que se conoció el fin de semana, a propósito de lo que veníamos hablando, que esto nuevamente es una publicación de CIPER, me refiero a lo de los jueces y el celular de Luis Hermosilla, inmediatamente desde el Congreso, porque hay una comisión investigadora que venía investigando originalmente el caso Hermosilla, el tema de los audios con el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión para el Mercado Financiero, etcétera, y que ahora también abarca esta nueva causa, que es una nueva causa judicial por lo pronto. Ya sabemos que existió influencia en los nombramientos, aún no sabemos si existió influencia o informaciones filtradas en los fallos, decía el presidente de esta comisión, el diputado socialista Daniel Manucheri. Y dijo que iban a citar a todos los jueces de la Corte Suprema y a todos los jueces de la Corte de Apelaciones, pero ayer, como parte del pleno de la Corte Suprema, lo que dijeron es que no van a ir, y citan varias normas constitucionales y se basan en el argumento legal de que la comisión investigadora de la Cámara carece de facultades para convocarlos a exponer en una instancia de este tipo. Puntualmente lo que citan los Supremos es el artículo 52 de la Constitución, que sostiene que la facultad de la Cámara para citar a este tipo de comisiones es para fiscalizar los actos de gobierno o bien de funcionarios de la administración del Estado, lo cual no contempla, al ser un poder diferente, a los miembros del Poder Judicial. Se habla hoy del portazo de la Suprema a esa comisión investigadora. De todas maneras, ayer lo decíamos, ¿no? Habrá que ver qué alcance puede llegar a tener esa citación, o en este caso, invitación a los ministros a una instancia investigadora en la Cámara de Diputados. 7:30